Saludos, quien les habla, Johnny Picone Briceño, médico con estudios en salud y seguridad en el trabajo, docente del Programa Nacional de Formación, Higiene y Seguridad Laboral de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, miembro del Centro de Formación e Investigación, profesor Franklin Jiménez, y del Consejo Regional de Delegados y Delegadas de Prevención en el Estado Lara. Hoy vamos a compartir una temática referida a la pandemia COVID-19 a un año de su aparición. Vamos a comenzar con las estadísticas internacionales que nos reportan que en el mundo, para el 9 de abril del 2021, se han registrado 134.631.187 casos positivos. Se han recuperado 108.387.541 personas y han fallecido 2.917.829. Hay un incremento importante de los casos a partir del mes de diciembre-enero, cuando la curva empieza a ascender de manera importante, los casos positivos y los fallecidos hicieron una leve meseta en el año 2021, en los meses febrero-marzo, pero comienza a haber un repunte importante también del número de fallecidos a nivel mundial. En el caso de América Latina y el Caribe, los casos se ubican en 25.891.399, con 818.151 fallecidos. Y del continente americano, quienes destacan más a nivel de países son Estados Unidos, con un número de 31.717.404 contagiados y 573.856 fallecidos. Brasil, con 13.286.324 contagiados y 345.287 fallecidos. La Organización Panamericana de Salud advierte sobre un repunte del COVID-19 en las Américas. En un artículo publicado en su página oficial el 23 de marzo del 2021, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, informó lo siguiente: la semana pasada la región presentó una cifra superior a los 1.2 millones de personas infectadas de COVID-19 adicionales a la semana anterior, mientras que 31.272 personas perdieron la vida a consecuencia del virus. La pandemia es particularmente grave en América del Sur, donde se reporta que la infección va en aumento en Chile, Paraguay y Uruguay. En Paraguay la mayoría de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas y el sistema de salud se está viendo afectado por esta presión. El virus sigue extendiéndose peligrosamente en todo Brasil. Los casos y los decesos están creciendo y la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos son altas en varios estados. En Venezuela las infecciones crecen, particularmente en los estados fronterizos de Bolívar y Amazonas. Bolivia ha informado de un incremento de casos en el departamento de Pando, mientras que la ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos continúa siendo muy alta en Loreto, Perú. La pandemia se está acelerando en otras zonas de las Américas, incluyendo Guatemala, donde el aumento de casos y hospitalizaciones está agotando la capacidad de cama de los hospitales debido a la afluencia de pacientes, destacó la directora de la OPS. En el Caribe, los casos están aumentando en Antigua y Barbuda, Aruba, Cuba y Curazao, mientras que en Jamaica los casos han aumentado de manera constante durante varias semanas. En Canadá, el estado de Ontario informa de un incremento de casos en las últimas 2 semanas, además de que los estados de Minnesota y Virginia Occidental de los Estados Unidos reportan más muertes. Lo que acabo de describir, dice la directora, es una emergencia de salud pública activa. A medida que se extiende el virus, aumentan las hospitalizaciones. Continuó: necesitamos con urgencia aumentar la vacunación de nuestras poblaciones más vulnerables.
La Organización Panamericana de Salud advierte sobre expansión de la pandemia COVID-19. Es importante señalar algunos elementos que han contribuido a la expansión de la pandemia COVID-19 en el mundo. Un primer elemento, sin lugar a dudas, con lo que se consigue la pandemia en febrero del año 2020, es el desmontaje de los sistemas de salud pública que, para abrir paso a la privatización de la medicina y a la mercantilización de la salud, pues privilegiaron la medicina curativa antes que la salud preventiva y colectiva. Y frente a esas estructuras que no responden a la salud pública, pues por supuesto no había la suficiente orientación, las políticas y la organización, los niveles de coordinación necesarios para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Eso por supuesto contribuyó en sus inicios a que los niveles de control sanitario y epidemiológico no funcionaran adecuadamente para el control importante que se debió dar en las primeras de cambio cuando fue decretada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud en el mes de marzo del 2020. Algunos gobiernos, y esto hay que señalarlo, más allá de la politización del tema de la pandemia, es la mentalidad genocida de algunos gobiernos frente al tema de la pandemia, y esto nos referimos específicamente a los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, quienes de manera irresponsable hicieron un manejo de la pandemia y hacen un manejo de la pandemia. Al burlarse, al tratarla de una gripecita, al desmontar los mecanismos de protección, al señalar que no era necesario la utilización e implementación de las medidas básicas de bioseguridad para proteger a la población, pues evidentemente esa falta de compromiso con su función como gobernantes y garantes de la salud colectiva y la salud de los pueblos hicieron que en Estados Unidos y Brasil hoy representan las naciones donde se ha desarrollado con mayor virulencia la pandemia COVID-19 y presentan esas cifras tan altas de los 2.800.000 fallecidos a nivel mundial. Entre Brasil y Estados Unidos suman casi 900.000 fallecidos, y de los 135 millones de casos de contagio, Brasil y Estados Unidos suman más de 45 millones. Esto lo debemos señalar porque sin duda alguna es un factor que contribuye de manera importante a la expansión de la pandemia en el mundo. Igualmente, podemos señalar que hay falla en los sistemas de control social de la pandemia en sectores que han sido priorizados o permisados para que puedan activarse económicamente, como el comercio, transporte, servicios, pero allí hay una falla en los mecanismos de control de las medidas básicas de bioseguridad para el control de la pandemia COVID-19. También debemos señalar como un elemento importante en la que ha contribuido a la expansión de la pandemia el manejo irresponsable, tanto en empresas públicas como privadas, de estos sectores priorizados por la ausencia de programas de bioseguridad para el combate a la pandemia. Es decir, sigue existiendo allí una cultura que niega la prevención y la promoción de la salud a través de la organización de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto también ha contribuido, sin duda alguna, de manera importante. Otra condición importante que ha contribuido, sin duda alguna, a la expansión de la pandemia ha sido la aparición de las variantes del virus SARS-CoV-2. Señala un informe fechado el 31 de diciembre del 2020 de la OMS lo siguiente: desde el comienzo de esta pandemia, la OMS ha recibido varios informes de problemas inusuales de salud pública que podrían deberse a variantes del SARS-CoV-2. La organización evalúa regularmente si la capacidad de transmisión y el cuadro clínico y la gravedad de los síntomas que causa alguna de estas variantes son distintos o se afectan a las medidas empleadas para combatirlo, como los medios de diagnóstico, tratamientos y las vacunas. La variante D614G ya notificada y los recientes informes sobre variantes del virus en Dinamarca, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Sudáfrica han suscitado interés
y preocupación por los efectos de estas transformaciones del virus. Igualmente, un boletín de actualización epidemiológica de la OMS señala lo siguiente. Japón notificó a la OMS sobre una nueva variante del SARS-CoV-2, la variante B.1.128, detectada en 4 viajeros procedentes de Brasil. Esta variante no está relacionada de manera cercana a las variantes SARS-CoV-2 ubicadas en el año 2020, ni a la variante que había sido identificada en diciembre de 2020 en Manaus, estado de Amazonas. Esta variante tiene 12 mutaciones en la proteína espícula que pueden afectar la transmisibilidad y respuesta inmune del huésped. De acuerdo con un grupo de investigadores de Brasil, se ha observado un aumento reciente en la promoción de casos de P1 en Manaus, Amazonas. El P1 no se detectó en Manaus entre marzo y noviembre de 2020. Sin embargo, el 52% de los casos tipificados de SARS-CoV-2 de diciembre fueron causados por el P1 y en enero del 2021. Esta proporción aumentó a 85.4%. También detectaron un aumento en la proporción de casos de la variante P2 en diciembre del 2020, pero una disminución a 6% en enero del 2021. La frecuencia de otros linajes disminuyó del 96.3% entre marzo y noviembre del 2020 a 8.3% en enero del 2021. Los nuevos análisis sugieren que los casos más recientes en Manaus están siendo causados por la transmisión local del P1 y otros linajes que podrían estar circulando. En un artículo publicado el 8 de abril del 2021 se señala lo siguiente. Descubren en Brasil una nueva variante del coronavirus que combina 18 mutaciones. Una nueva variante del coronavirus fue detectada en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, mientras el país vive un trágico momento en las cifras de muertos y contagios sin parar de aumentar y muchos de sus hospitales colapsados. La investigación la llevó a cabo el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Minas Gerais y el sector de investigación y desarrollo del Grupo Pardini, que descubrieron que la nueva variante combina 18 mutaciones, con algunas propias de la cepa brasileña P1 y P2. Tienen características en común con las variantes que ya circulaban en Brasil, pero también tienen características nuevas. Es como si esas variantes estuvieran evolucionando, declaró Renato Santana, virólogo de la universidad. Santana comentó que aunque es temprano para decir si es más transmisible, sí se sabe que tiene mutaciones ya descritas en otras variantes asociadas a un aumento de riesgo de muerte. La elaboración, producción y distribución de la vacuna contra el COVID-19 ha aflorado cualquier cantidad de contradicciones de tipo política y económica. Se ha puesto de manifiesto el interés de las grandes transnacionales de la industria farmacéutica y cómo eso niega la posibilidad para que millones de seres humanos puedan ser vacunados con la inmunización que puede brindar estas vacunas contra el COVID-19. Y esto lo vemos claramente en un artículo publicado por la economista Pascualina Curcio, donde ella denuncia la posición de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, quienes se opusieron a una propuesta de excepción de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la vacuna contra el COVID-19 que fue presentada ante la Organización Mundial de Comercio en octubre del 2020 por iniciativa de Sudáfrica y la India, a la cual se sumaron 10 países más. La propuesta consistía en eliminar las barreras de la propiedad intelectual de manera que las empresas transfieran su tecnología y conocimiento a otras plantas productoras para fabricar masivamente en el menor tiempo posible todas las dosis que se requieran y así inmunizar lo más rápido a la población mundial. Inclusive la OMS contradiciendo los acuerdos que ellos mismos habían logrado en el año 2001 cuando acordaron flexibilizar los derechos de propiedad intelectual en caso de emergencia de salud pública. Otro elemento importante en el tema del plan de vacunación y la aparición de las vacunas es la polémica que se ha desatado en relación a la vacuna AstraZeneca,
ya que los efectos colaterales asociados a la coagulación, trastornos de la coagulación, han disminuido su eficacia y su uso en algunos países, quienes han retirado la aplicación de la misma, sobre todo en poblaciones de mayores de 60 años, a pesar de que algunos informes de la propia OMS señalan que es posible seguir aplicando la vacuna. Pero bueno, nos encontramos en esa pleno debate hasta que no haya unos informes más conclusivos sobre los efectos colaterales de esta vacuna. En el caso de Venezuela, Fede Cámara ha propuesto al gobierno nacional la aplicación de un plan de vacunación, para lo cual es necesario en primer término importar las mismas en un número de 6 millones de dosis para aplicarlo a las poblaciones priorizadas o de mayor vulnerabilidad. Hay que destacar que esta propuesta de Fede Cámara, por supuesto que se acopla con la propuesta del Fondo Monetario Internacional, quienes también han señalado o han propuesto en los escenarios internacionales la necesidad de que haya un compromiso del sector privado en el combate a la pandemia, pero que está referido básicamente a la exportación de las vacunas. Fíjense el doble rasero, la doble moral, porque son estos mismos señores quienes forman parte de la Organización Mundial de Comercio, quienes niegan la posibilidad de eliminar las barreras de la patente para la producción masiva de la vacuna. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Si ellos quisieran realmente colaborar con la humanidad, permitieran entonces que la vacuna, que sean aprobadas, certificadas con altos niveles de eficiencia, sean producidas de manera masiva en las diferentes regiones y continentes del mundo, para poder entonces cumplir con las metas de inmunización a toda la población mundial. En el caso de Venezuela, el mecanismo COVAX, que es la alianza COVAX es una alianza internacional entre sectores privados y la OMS para tratar de hacer llegar medicamentos, en este caso la vacuna, para los países de menos recursos. Venezuela hizo la solicitud de las vacunas a través de ese mecanismo COVAX, pero sin embargo ha tenido dificultades. Para todos es conocido todos los bloqueos que se han hecho contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, a nivel de Estados Unidos y Europa y otras regiones del mundo, para la comercialización de productos, inclusive los productos que tienen que ver con el combate a la pandemia. O sea, allí hay una situación bien difícil. Estados Unidos y la Unión Europea, hasta el presente, quienes son los que financian estos mecanismos como el COVAX, no han aportado ni $1 para que Venezuela pueda entonces comenzar a recibir las vacunas a través del mecanismo COVAX. Pero recibimos también con beneplácito la noticia publicada ayer en los medios y también en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela, en una alianza del gobierno de Venezuela con el gobierno de Cuba, va a ser instalada en Caracas una planta de la empresa Spromet Bio, la cual va a producir las vacunas Abdalá, vacuna contra el virus del COVID-19, y que permitirá entonces la producción masiva de esa vacuna en Venezuela, no solamente para atender a las venezolanas y venezolanos, sino también a otras regiones del continente americano. Venezuela se encuentra en el día 388 de lucha contra la pandemia del COVID-19 y para el jueves 8 de abril del 2021 se reportaron 1.114 nuevos casos de transmisión comunitaria y un caso importado, lo que acumula 170.189 casos, donde lamentablemente han fallecido 1.705 personas. De estos casos, 14.461 se mantienen activos. Importante señalar aquí el incremento importante que ha tenido los casos positivos del COVID-19 a partir del mes de febrero del 2021,
así como el número de fallecidos. Pudiéramos señalar algunos elementos que pudieran estar contribuyendo al incremento de los casos positivos de la pandemia COVID-19 en Venezuela. Eso referido en primer término a unos elementos de orden general que señalamos anteriormente, que tienen que ver, por supuesto, con la forma como están diseñados los sistemas de salud pública, la dispersión de esfuerzos, de recursos, de personal que existe a nivel mundial, y Venezuela no escapa de ello, para atender problemas de este tipo. También, por supuesto, la aparición de las variantes en Brasil, que por ser un país fronterizo con Venezuela, pues hace más fácil o más viable la aparición de casos con esas variantes en nuestro país. Además de eso, podemos señalar que la aplicación del método de cuarentena alterno flexible y radical 7x7 o 7x14 se ha aplicado, pero con relajación en la aplicación de las medidas básicas de bioseguridad contra el COVID-19. No solamente basta con recoger a la gente, sino que la gente debe aplicar las medidas básicas de bioseguridad. Hay un retraso evidente en la aplicación del plan de vacunación contra el COVID-19, tanto en los trabajadores y trabajadoras de los sectores priorizados, como en las poblaciones vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con comorbilidad. Hay un deficiente control social y sanitario de reuniones sociales no autorizadas, de carácter político, religioso, deportivo, recreacionales. La inexistencia de equipos de trabajo para la elaboración, aplicación, vigilancia y control de los programas de bioseguridad contra el COVID-19 en los centros de trabajo de los sectores priorizados. Falta de orientación y control a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal para el combate a la pandemia contra el COVID-19, y hay una débil participación en los niveles de promoción y vigilancia de salud a nivel comunitario. Siendo así, entonces, nosotros nos atrevemos a señalar algunas propuestas para reforzar el combate de la pandemia en Venezuela, recogida, por supuesto, de otros espacios, de otras discusiones, para el debate y para que pueda llegar, en todo caso, a quienes corresponda la discusión y aprobación de este tipo de medidas, y nosotros desde nuestros espacios pues hacer lo que nos corresponde también en esta lucha que tiene la humanidad contra la pandemia del COVID-19. En un primer término, queremos señalar la necesidad de complementar la aplicación de los métodos de cuarentena flexible y radical con el control sanitario y epidemiológico de los conglomerados de personas que se originan en el sector comercio y transporte, para la aplicación de las estrictas de las medidas de bioseguridad básica. Entonces creemos que es importante, no solamente basta con decretar la cuarentena flexible o radical, es necesario el control sanitario de la aplicación de las medidas de bioseguridad en los sectores que están activos durante la fase de la cuarentena. Se debe corregir inmediatamente el retraso de la aplicación de las vacunas, por supuesto a través del mecanismo que sea más viable, de una vacuna segura, eficaz, para los sectores de los trabajadores que se encuentran en estos momentos activos por pertenecer a sectores priorizados, como es el caso de la salud, en primer término, de los trabajadores de la alimentación, tanto en la producción de alimentos como en la parte de servicios, también en transporte y en poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad y personas con comorbilidad. Esta es una urgencia del gobierno nacional para poder corregir ese retraso que existe en la aplicación del plan de inmunización. Lo otro es el control social y sanitario en reuniones sociales no autorizadas. Definitivamente se debe aplicar medidas más estrictas de control y, si es necesario, con los órganos de seguridad para garantizar que estas actividades no autorizadas pues no se permitan y no se realicen, sin los extremos que vimos recientemente en una alcaldía del estado de Yaracuy, donde, bueno, lamentablemente, entre ignorancia y desinformación, el alcalde de un municipio se atrevió a
a identificar públicamente a las personas que padecen o pueden padecer de la enfermedad del COVID-19, estigmatizando a estos sectores de la población, cosa que está totalmente prohibida en el ejercicio de la medicina y en el campo de la salud. Y lo otro, como una medida importante, es conformar los equipos de trabajo para la elaboración, aplicación, vigilancia y control de los programas de bioseguridad contra el COVID-19 a nivel laboral y a nivel comunitario, generando mecanismos de coordinación a nivel laboral, impulsando los delegados y delegadas de prevención, activando los comités de seguridad y salud laboral, a nivel comunitario, activando las áreas de salud integral comunitaria y los comités de salud popular. Si estas medidas, que no implican mayor inversión, sino organización y un poco de voluntad, pudiéramos entonces estar trabajando un primer nivel de atención en la vigilancia, control y promoción de la salud, que definitivamente jugaría un papel importante en el control de la pandemia, frenando las cadenas de transmisión y pudiendo hacer más verificable y controlable el seguimiento de los casos positivos. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Esperamos entonces sus aportes, sus observaciones para enriquecer este debate.